Amada Iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seguimos con temas referentes a la familia. El tema del día de hoy lo hemos titulado Jesús tuvo una familia normal. Y esto con el propósito de ver que el Señor cumple su soberanía en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo el Señor es, dentro de su omnisciencia, dentro de su poder, dentro de su fidelidad y su supremacía. Él es un Dios que no se le escapa nada, que a pesar que quedamos ciertas circunstancias dentro de nuestras familias, dentro del desarrollo de nuestra vida, dentro de nuestro mal carácter, Dios es bueno, infinitamente bueno, porque Él es eterno. El tema de hoy es Jesús tuvo una familia normal. Y como vemos, de acuerdo a este título, es poder hacer un paralelo de que nuestras familias pasan por las mismas circunstancias en las que nuestro Señor Jesucristo vivió, con esas mismas diferencias que podemos tener. Nos vamos a dar cuenta que en nuestras familias hay desafíos. No todos están de acuerdo en la vocación que tenemos como cristianos. Y Jesús pasó por lo mismo. Dios usa a nuestros familiares para pulir nuestro carácter, para fortalecernos a través de la paciencia, para llevarnos a su madurez, fortalecer nuestra bondad, nuestra benignidad, la misericordia de Dios, el amor, el gozo, para fortalecer la confianza que tenemos en Dios, para que aprendamos a vivir en Cristo, para que aprendamos a tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Si realmente confiamos en su soberanía, donde Él tiene el control absolutamente de todo, si realmente sabemos que Él es nuestro Dios, que lo conoce todo, Él es omnisciente, por lo tanto, a Él no se le ha perdido nada, a Él no se le ha escapado nada de sus manos, y el propósito por el cual nos ha llamado, Él lo va a cumplir. Vemos familiares de nosotros que están muy cerca y que realmente quisiéramos cambiarlos, quisiéramos cambiar su comportamiento, porque vemos que están muy apartados de Dios. Y como nosotros hemos sido llamados de muerte a vida, pero ellos no, y como hemos hablado en otros temas anteriores, pues no podemos pretender de un muerto reaccione. Y sí pretendemos a veces convertirlos o cambiarlos con nuestras fuerzas. O aquel familiar que es algo fastidioso y que se convierte en eso, en llevarnos a veces nuestra vida con cierto fastidio, con una carga, y que muchas veces reaccionamos con nuestra carnalidad, manifestando nuestras diferencias y dejándonos llevar e inducir por sus reacciones. Pero si lo miramos de una manera objetiva dentro del propósito de Dios en nosotros, Él los está usando, a cada uno de ellos, para que podamos medir nuestro nivel espiritual. ¿Cuánto estamos andando realmente en Cristo Jesús? ¿Cuán espiritualmente estamos? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente tenemos amor, bondad, benignidad, paciencia, misericordia con ellos? ¿Nos dejamos dominar por la carne y no por el Espíritu? ¿Le damos prioridad a los asuntos de Dios, a la voluntad de Dios, por encima de nuestras reacciones o las reacciones de los otros, o por los deseos de nuestros familiares? Jesús tuvo una familia como la de nosotros. Y a veces, muchas veces,
nosotros queremos crear un tipo de idolatría dentro de nuestra familia, o queremos crear un concepto de lo que debería ser nuestra familia, un prototipo. Pero dentro de la omnisciencia de Dios, Él conoce a nuestros familiares e inclusive conoce nuestros corazones. Cuando nos dejamos llevar por ese falso concepto de la familia, caemos en una idolatría, porque queremos divinizar el ideal que hemos forjado, que la sociedad nos ha forjado, o que cierta teología falsa nos ha enseñado, con una sagrada familia, o con poner un prototipo de una virgen santa y pura, donde nunca se equivocó y la ponemos en unos conceptos de divinidad. Pero cuando exaltamos primero a las criaturas que a Dios y menospreciamos la voluntad de Dios, caemos en ese concepto de idolatría. Cuando aceptamos una mentira por la verdad, cuando distorsionamos el carácter de Dios, lo que Dios quiere hacer, y creamos nuestra propia religión, nuestra propia teología. Por eso debemos tener cuidado, tener un celo sobre la voluntad de Dios y su soberanía, ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros y el propósito que Dios tiene con la vida de nosotros. Debemos tener cuidado con el maestro del engaño. Debemos tener cuidado con sus artimañas. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos relatos también los encontramos en Mateo 12, 46, 50 y en Lucas 8, 19, 21. Pero nos vamos a parar en Marcos 3, 31, 35. Vamos a leer la palabra. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que es tu tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de seguir siendo edificados en ti, en tu voluntad. Gracias porque sabemos que tenemos tu ayuda y porque tú nos conduces a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que tu palabra siga edificando nuestras vidas y sigamos reconociendo tu verdad, tu evangelio, y siendo fortalecidos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, como vemos en el verso 35 de Marcos 3, el Señor nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y así es. Este concepto lo tenemos claro. Cualquiera que guardamos los mandamientos y los seguimos, cualquiera que oímos la voz de nuestro Señor Jesucristo, como nos dijo nuestro Padre, se lo dijo en la transfiguración a nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, le dijo: a este oíd, a Cristo Jesús. Veamos Marcos 6, 3. Y la palabra nos dice, nos hace la siguiente pregunta. Hace la siguiente pregunta con referencia al Señor Jesucristo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizan de él? Mira, iglesia, la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando en Marcos 6, cuando el Señor Jesucristo fue a Nazaret a predicar. Y veamos cómo el Señor ahí mismo habla
hace una referencia sobre la incredulidad. Dice en el verso 6, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y corrían las aldeas de alrededor, y corría las aldeas de alrededor de ellos, de alrededor enseñando. Cuando ponemos nuestra mirada en la carne, cuando ponemos nuestra mirada en el hombre y no en Cristo, nos será imposible ver la obra o el propósito del reino de los cielos en nosotros. Esto se llama incredulidad, como lo vimos en el verso 6, como nos lo enseña el Señor. Veamos que en este verso 3 de Marcos 6, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Están haciendo alusión al oficio de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él hacía en este mundo, mas no están exaltando lo que Él es. Veamos que nuestra mirada, o la mirada, muchas veces nosotros la ponemos en el hombre, y eso nos lleva a convertirnos en incrédulos, porque no vemos el mover del Espíritu Santo, porque nos argumentamos, porque podemos decir como ellos le dijeron al Señor Jesucristo, ¿no es este el carpintero? Y nos miran por la actividad que hacemos y no por lo que el Señor está haciendo por medio de nosotros. Y miremos lo siguiente, porque si nosotros lo vemos dentro del contexto canónico, en Juan 17:13 el Señor nos enseña algo nuevo también. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está hablando el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Y está hablando del propósito de Dios en Él mismo. No está diciendo que conozcan a Jesús, sino que conozcan a Jesucristo. Y si nosotros vemos después de la cruz, Jesús era llamado Jesucristo. Así que muchas veces nuestra mirada la ponemos en el hombre y no en Dios. Marcos 6:4 nos dice lo siguiente. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Mire qué verdad. Y nosotros a veces no podemos cambiar esa verdad. El Señor Jesucristo no la quiso cambiar y no la cambió. No la quiso cambiar en su propia fuerza. Él fue paciente. Él aprendió a esperar. Él sabía que no era el momento. Pero él sabía también de que no iba a haber honra para él. Y dice, en sus parientes y en su casa. Muchas veces nosotros no vamos a recibir de nuestros parientes y familiares ser exaltados o que todos sean convertidos. Y Jesús nos muestra que Él no tenía esa aceptación de su propia familia, pero tampoco manifestó un afán en convertirlos o en condenarlos. Jesús continuaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús reconocía su propia realidad con sus familiares y amigos, mas confiaba pacientemente en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en que Él es supremo, en las promesas de Dios, en saber cuáles eran sus designios que se cumplirían. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo está tu confianza en Dios Todopoderoso? ¿Confías en su fidelidad? Así que veamos que Jesús vivió las mismas dificultades que tenemos todos nosotros. Era rechazado por sus propios familiares. No depende de nosotros convertirlos.
Quien añade a la iglesia es el Espíritu Santo, no somos nosotros. No depende de nuestro dominio, de la escritura, del conocimiento que tengamos de la palabra, ni de las tácticas o estrategias evangelísticas que podamos tener. No se trata de forzar, ni tampoco depende de nuestra confianza en nosotros mismos. Depende de la confianza que tengamos en Cristo Jesús. Depende del testimonio vivo de Él en nosotros. Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe y la esperanza de Cristo está en mí. Soy testimonio vivo de Cristo. Si eso sucede, pues la gloria de Dios podrá ser vista por aquellos que están alrededor de nosotros. Debemos encargarnos de que puedan ver a Cristo que vive en nosotros y que somos hacedores de la palabra, no oidores, y que no estamos afanados por nada, sino confiados en el Señor, y que vivimos en pleno gozo en Él. Porque, como nos vemos el ejemplo, Jesús fue rechazado por sus propios familiares. Volvamos un momentico a Marcos capítulo 3, verso 20-21. Dice la escritura, y se agolpó de nuevo la gente, y de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. Sus propios familiares querían prenderle, querían capturarlo, y decían que estaba fuera de sí, es decir, que estaba loco. Supuestamente pretendían protegerlo por lo que había sucedido en Cafarnaún, por lo que había hecho. Pero para ellos, lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era una locura. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que para el mundo todo lo que hagamos es locura. Pero para Dios no. En Lucas 4, 28, 30 nos dice lo siguiente. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose y se echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por encima de ellos y se fue. Pasó por en medio de ellos y se fue. Aleluya, mire que el Señor lo iban a prender, lo iban a matar, lo iban a enviar por la peña, a despeñarlo, por el abismo. Veamos que aún no era el tiempo. Estaba en Jerusalén, estaba en Nazaret, perdón, en su tierra. ¿Quiénes lo escuchaban? Dice que él estaba si nosotros miramos el contexto de la escritura en los primeros versos, ¿quién estaba predicando un sábado? Y estaban los varones ahí, y estaban las mujeres ahí, y él pasó por medio de ellos, estaban amigos, familiares, primos, personas con las que él creció, y lo querían prender, lo querían despeñar, para despeñarle, dice la escritura. Mire que el verso 16 ahí mismo en Lucas 4 dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él estaba con su pueblo, con la gente que lo vio, con aquellos que le estaban diciendo, ¿no es este el carpintero? Y por cierto, el Señor mismo dijo que eran incrédulos, y además que no podía haber profeta en la misma tierra, ni con sus familiares o parientes, ni en su casa. Veamos el verso 24 de Lucas 4, dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. A veces no podemos pretender o esperar más dentro de nuestro núcleo familiar. Veamos que lo querían despeñar, como dice
despeñarle, dice la Escritura. Es decir, que querían matarlo. Y su familia no hizo nada. Cuando uno no hace nada, cuando uno no reacciona, es que está de acuerdo con aquellos. Y miremos en Juan capítulo 7, del 1 al 9, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Vamos a leer la Escritura. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. No quería andar en Judea, dice, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca a la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. Mire, los propios hermanos le dicen: sal de aquí y vete a Judea, o sea, ve a donde te quieren matar, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer y hacerlo algo en secreto, si estas cosas haces, manifiestas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndose dicho esto, se quedó en Galilea. Aleluya. Esto es otra revelación, la fiesta de los tabernáculos. Estamos en la fiesta de las trompetas. Ya estuvieron las fiestas de la Pascua. Ya están anunciando las trompetas, los tiempos finales. Después van a venir las fiestas de los tabernáculos. Por eso el Señor dice: mi tiempo aún no ha llegado. Todavía a esta fiesta no voy. Amén. Pero veamos esa humildad de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él da cumplimiento a su propia palabra y a sus propios consejos. Él dice: seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Y Él mostró su mansedumbre y su astucia como una serpiente. Es decir, una serpiente, cuando siente ruido, peligro, lo primero que hace la serpiente es evadir. Sí, esto es en lo natural. Estamos hablando en lo espiritual, estamos hablando en lo natural, ejemplo natural que el Señor nos da en esa enseñanza. Ser astuto como una serpiente, evadir ciertas situaciones. Y Él lo hizo. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, el Rey. Jesús no intentó controlar el comportamiento de su familia, ni de sus amigos, ni familiares. Tampoco se dejó controlar de ellos, ni de sus decisiones. No intentó manipular a nadie. Jesús no exigió nada, siendo el Rey. Jesús manifestó su ejemplo como testimonio vivo de hacer la voluntad del Padre. Tampoco intentó forzar a nadie ni nada, sin sudor humano, como todo un sacerdote, como todo un real sacerdote, sin acciones carnales, guiado completamente por el Espíritu, guiado por la voluntad del Padre. Jesús modeló su testimonio vivo. Jesús nos enseña la confianza en Dios plena, el amor eterno del Padre y la fidelidad del Padre. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, verso 19 al 20. Ya cuando hablamos aquí de Gálatas, estamos viendo que ya pasó la cruz, ya sucedió la crucifixión. Ahora vamos a ver la otra parte de la familia de Jesús. Antes veíamos unos familiares persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo y en contra de la voluntad de Dios y de la voluntad de lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Vamos a leer la escritura. Pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está hablando aquí el apóstol Pablo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Sabemos que la palabra de Dios es verdadera y Dios no miente. ¿A quién vio? Estaba Pedro en Jerusalén y vio a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Y en qué lo vio? Pues como uno de los apóstoles. ¿Y cómo lo vio? Convertido. Antes los hermanos de Jesús, como vimos, perseguían al Señor. Nosotros estuvimos leyendo
En Marcos, capítulo 6, perseguían al Señor y estaba ahí Jacobo, decía la Escritura. ¿Sí? Ahora vemos a un Jacobo convertido. Jacobo, que es el mismo Santiago, el apóstol Santiago, convertido. Veamos Hechos 12, 17. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, aquí está el apóstol Pedro, haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Eso fue cuando el apóstol Pedro fue sacado de la cárcel, después de que mataron a Jacobo, no al hermano de Jesús, al otro apóstol Jacobo, y lo asesinó Herodes con espada. Y le había dicho al apóstol Pedro, mañana morirás tú. Y lo enviaron a la cárcel. El apóstol Pedro se acostó a dormir confiadamente, tranquilo en el Señor, y vino un ángel y lo sacó y lo llevó al lugar donde estaban reunidos. Pero lo que queremos exaltar en la charla de hoy es que Pedro le envía una razón a Jacobo y a sus hermanos. Jacobo y sus hermanos ya estaban convertidos acá. El propósito de Dios, y esto es para el gozo que debemos sentir cada uno de nosotros, el propósito de Dios se cumple, porque Él dice que si nosotros le amamos y le seguimos, dice que yo y mi casa seguiremos al Señor. El Señor promete salvación a nuestra familia, pero primero de Él comienza con nosotros. El Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra y sus familiares fueron salvos. Antes no entendían el Evangelio, no entendían el propósito, no sabían, pero después de la cruz entendieron todo, se convirtieron, y Jacobo y sus hermanos. Vemos que su madre, la Virgen María, lo acompañó en la cruz. Miremos Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Convertidos, todos en oración y ruego, todos orándole al Señor. ¡Qué bendición! Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la confianza del Dios que creemos, del Dios poderoso. Él sabe, porque lo que Él promete lo cumple. Él nunca cambia, porque nuestro Dios, el que creemos, es un Dios inmutable, que no cambia. Y debemos aprender a conocer a ese Dios en quien tenemos nuestra confianza, en el Dios vivo, en el Dios de la Escritura. Él nunca cambia. Lo que Él decreta se cumple, lo que Él dice se hace. Y su bondad es infinita y es para siempre. Su misericordia. Él conoce todo porque Él es omnisciente. Él es supremo y poderoso, soberano nuestro Dios. Así que para llegar a nuestras conclusiones, hermanos, entendamos que Dios es fiel, que Él no miente, que sus promesas son verdaderas. Tú y tu casa serán salvos. Dios es bueno y su bondad es eterna. Él es eterno. Él es el Dios eterno en quien confiamos. Él nunca cambia. Él es infinito. Jesús hizo algo dentro de lo que vimos hoy y estudiamos hoy. Jesús dio tiempo. Él no se afanó. Jesús dio espacio. Y Jesús dio gracia. Un regalo no merecido, pero lo da por aquellos, por su propia fidelidad. No por nosotros, es por su propia fidelidad, porque Él es fiel a Él mismo. Él no nos debe fidelidad a nosotros, Él es fiel a su palabra y a sus promesas, porque Él no miente. Así que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el camino trazado que nos dejó. Démosle tiempo, aprendamos a dar tiempo, espacio y a dar gracia. El Señor nos dio gracia a nosotros y debemos dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Aprendamos a dar amor como Él nos amó a nosotros. Gracias, iglesia. Espero que el tema del día de hoy haya sido claro.
y que podamos seguir adelante teniendo una nueva visión distinta dentro del concepto de la familia, de que la familia de Jesús no fue perfecta, fue una familia normal, y de que nosotros debemos poner nuestra confianza, esperanza en Dios y seguir adelante con el llamado que tenemos. No debemos estar colocando nuestra mirada en el hombre, sino nuestra mirada puesta en Cristo para que el Señor siga transformando nuestras vidas. Amada Iglesia, hasta una próxima ocasión. Dios nos siga bendiciendo y que su voluntad se siga cumpliendo en nosotros. Amén. Amada Iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seguimos con temas referentes a la familia. El tema del día de hoy lo hemos titulado Jesús tuvo una familia normal. Y esto con el propósito de ver